Estamos por iniciar un vuelo muy interesante con pasajeros de primera clase. Y bueno, antes de iniciar el vuelo le doy la bienvenida a quien es mi copiloto siempre en este vuelo informativo y opinativo, la licenciada Fabiola Lara García. Fabiola, buenas noches. Pues Rubén, muy buenas noches a todo nuestro público, mil gracias por su atención. Así es, y bueno, como lo hemos estado acostumbrando nosotros ya estos jueves de primera clase, nos complace mucho dar la bienvenida a dos invitados de lujo y sobre todo de gran trayectoria profesional y prestigio social, como son don Felipe Terrazas Cázares y Juan Cinco Zamarrón. Ambos fungieron como síndicos de la ciudad de Chihuahua en periodos distintos. Don Felipe Terrazas fue el primer síndico que tuvo la capital del estado en 1998 y Juan Cinco fue síndico de la administración de Juan Blanco, que fue la primera que recuperó el PAN después de la derrota de aquellos años por la presidencia municipal. Bienvenidos y muy buenas noches, don Felipe. Juan. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues aquí es tratar de hacer un espacio y bueno, de ir a platicar y conocer lo que fueron la época y bueno, esta figura del síndico que un poco desdibujada en esta elección, es decir, no por los candidatos, sino que la misma figura no ha captado el interés de los ciudadanos y quizás tuvo cuando ustedes fueron candidatos y posteriormente fueron electos. En 1998 vamos a hacer la primera escala cinematográfica de la noche para ver qué se veía en las pantallas en 1998, que es cuando don Felipe Terrazas anduvo en campaña. Corre video, por favor. Clarita, así se mueve, mira, Clarita, así. Ya suelte eso, Clarita, ya, anda. Así. ¿Saben que la ciencia ha demostrado que solo existen 3 tipos de hombres? Claro, mi papá, mi papacito y esos putos. No. 1, los que te prometen lo que nunca te van a dar. Ay, a mí me han dado cada prometida. 2, los que quieren que seas una dama en la mesa y una puta en la cama. Ay, ¿será por eso? Yo siempre he sido una dama en la cama y una puta en la mesa. No, y 3. Dije 3. Los que buscan una madre como quien pide limosna. Esos son los peores. Vengan. Bueno, en 1998, Sexo, Pudor y Lágrimas rompía los esquemas del cine mexicano, volvía a los mexicanos a las salas cinematográficas. Y bueno, la pregunta al aire ahora sí, don Felipe, 1998, ¿cómo fue ser el primer síndico y qué tan difícil o fácil fue hacer campaña para una figura que nadie conocía en ese momento? Bueno, yo creo que lo primero que habría que hacer, licenciado, es en un momento dado el recordar cómo nace la figura del síndico. Esta existía en el 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en Chihuahua definitivamente no teníamos pues esa figura contemplada. Había necesidad en aquel momento por parte de la Cámara de Diputados, la 58 legislatura, el de modificar el código electoral de Chihuahua. Entonces había necesidad, pues en un momento dado, el partido que había ganado la segunda parte del lapso constitucional del contador público Francisco Javier Barrio, el Partido Revolucionario Institucional recuperó el Congreso del Estado. Entonces, en la figura del señor licenciado y diputado, que en paz descanse, Miguel Etzel Maldonado, se dieron la tarea de revisar todas las cuestiones de orden electoral. En esas cuestiones de orden electoral, de acuerdo con lo establecido jurídicamente, pues se requería una cierta mayoría calificada para efecto de sacar adelante la reforma. Se puso a platicar los integrantes del Partido Revolucionario Institucional con las otras fuerzas políticas, particularmente el Partido del Trabajo y el Partido de la Revolución Democrática. El Partido de la Revolución Democrática en aquel entonces con el profesor Dagoberto González Uranga. Entonces, dentro de las pláticas que tuvieron los grupos políticos, pues se llegó a la conclusión, como propuesta del maestro González Uranga, de que había necesidad de incluir en la legislación y con ello para el ejercicio pues de una responsabilidad la sindicatura. Por ahí ya, una vez que se hizo el consenso, pues entonces que estuvieron de acuerdo en incluirlo dentro de la Constitución, el 126 de la Constitución Política Local, hubo la necesidad en un momento dado de decir qué es lo que va en un momento dado, cómo vamos a manejarnos con la figura del síndico. Se pensaba en principio que iría emplanillado
junto con los regidores. Y se decía en aquel entonces que el síndico, el candidato a síndico de la planilla primera mayoría, sería el que entrara en funciones para efectos de que no fueran del mismo partido político. Okay. Ahí los diputados debatieron grandemente y se llegó a la conclusión de que se rompía el principio de la democracia, en virtud de que ganaba perdiendo y perdía ganando. Entonces optaron mejor por otra fórmula. ¿Cuál fue la que encontraron? Pues encontraron de que mejor pues el síndico corriera la suerte electoral en forma directa y solicitar el voto a la comunidad, que saliera solito. De esa manera estuvieron de acuerdo, de esa manera lo sacaron en la constitución política local y posteriormente ya se llevó a cabo la reforma pues del código de las disposiciones de orden electoral. Enseguida la siguiente parte de la polémica fue el cómo hacer la campaña. Si el síndico, su función esencial es la de vigilar el manejo de las cosas públicas, el manejo del presupuesto del municipio, pues se supone que debía tener una cierta independencia de los ires y venires de orden político. Entonces se pensó en un momento dado que fuera la autoridad electoral la que hiciera la campaña en forma organizada, para darle posibilidad a todos los candidatos que los distintos partidos políticos presentaran para la sindicatura. El Partido Acción Nacional se opuso, lo llevaron al Tribunal Estatal Electoral y el fallo fue favorable para el Partido Acción Nacional, en el sentido de que no hiciera la campaña precisamente a las autoridades electorales, sino que lo dejaran ir directamente. Y ahora andan buscando todo lo contrario a nivel federal, ¿eh? Entonces, en ese orden de ideas, es como nace pues en un momento dado la figura del síndico aquí en el estado de Chihuahua, repito, en el 126 de la Constitución Política Local y en el Código Municipal para el estado de Chihuahua. El artículo, no me acuerdo cuáles son, por ahí venían todos 30 y tantos, es donde venían todas las funciones que en un momento dado el síndico debería de revestir. No sé si queda claro. Bueno, y remontándonos ahora sí que a desentrañar el origen más antiguo, yo creo, según los registros, 404 antes de Cristo, en la antigua Grecia, los síndicos eran 5 oradores que bueno se encargaban de cuidar que no se transgredieran, que no hubiera alguna transgresión a las leyes en juicios, en las emisiones que se hacían en la antigua Grecia. Don Juan V, ¿cuál es la función del síndico desde el punto de vista humano? ¿Qué le deja un síndico a la gente en la actualidad? Sí, mire, la función del síndico yo la resumo a como viene definida dentro de la Constitución, en el sentido del cuidado del patrimonio. El patrimonio municipal, si lo podemos definir, no nada más es el recurso monetario, sino es todo lo que forma parte, en este caso, de la integración de un municipio, entre con sus bienes, sus recursos materiales y yo creo que también hasta sus recursos humanos y el servicio que debe prestar en dado caso a la comunidad como servidores públicos que son los funcionarios municipales. Entonces yo creo que la sindicatura ha tenido una evolución en ese sentido muy importante. Hemos visto que no solamente es un auditor en el que revisa los estados financieros, que los gastos se justifiquen, nosotros evolucionamos un poquito más y como se ha evolucionado ahora en lo que es el sentido presupuestal, en lo que es eficacia y eficiencia, en lo que es el gasto o el manejo de los recursos, pero vimos que también la sindicatura ha evolucionado también como también nuestra siguiente síndica que instaló lo que era la Contraloría Social, en este caso, y vemos que la función no nada más económica, la función presupuestal se ha dado en la sindicatura, sino que ya se convierte también en una respuesta a la ciudadanía en ese sentido de servicio a la comunidad. Porque, bueno, a don Felipe le toca iniciar, le toca un poquito más consolidado, pero ahí le tocó un presidente municipal ya de otro partido, y eso fue una circunstancia muy diferente a lo que se venía acostumbrando en la presidencia municipal que no se perdía para el PRI del 83. ¿Qué tan difícil fue tu relación con Juan Blanco Saldívar? Sí, después de don Felipe, el segundo síndico, le tocó a
a esa situación también, ¿verdad? Fue un síndico panista con una presidencia, en este caso priista. Salió lo contrario en mi caso en 2004-2007, que me tocó con un presidente panista, con una sindicatura que la gente nos dio su apoyo, y tanto así nos dio su apoyo y tanto lo manifestó que casi en la votación se reflejó con casi los mismos votos que obtuvo el presidente municipal, con una votación independiente y campañas independientes, como lo mencionaste o lo mencionó ahorita don Felipe. Y en este caso eso te da, un compromiso muy fuerte y te vincula de las situaciones, en este caso, o de los compromisos que en esa situación pueden darse a nivel partidista. En mi caso sí fue una situación complicada. Yo conocí al presidente, en este caso en turno, que estaba desde hace tiempo, pero quedó muy claro y quedó muy definido cuál era el trabajo profesional de cada uno, ¿verdad? Está muy definido, está muy claro, muy específico. Mucha gente cree que un síndico tomó la situación o tomó el criterio de que tiene que enfrentar. No, un síndico no tiene que enfrentar las situaciones, más sí tiene que defender que el cuidado del patrimonio se dé. Sí, claro. Y en este caso, pues la historia nos dice, no es que la relación sea difícil, sino que nuestro trabajo nos la puede hacer difícil. Sí, claro. Y nos la puede hacer difícil, pero sí con un sentido muy especial. Para nosotros, en el equipo que teníamos en la sindicatura en ese momento, sí el encargo de mi persona para todos los colaboradores fue muy importante. Decirles que nosotros no teníamos que definir ninguna situación antes de tener la comprobatoria necesaria y la identidad de lo que estábamos nosotros reflejando dentro de nuestros análisis. Claro. Cuando nosotros mencionábamos alguna observación o llevábamos a cabildo como la obligación o lo correspondía, era porque nosotros teníamos los medios y la documentación justificable para poderlo hacer. Claro. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente cree o pensaba que el síndico era una persona que estaba nada más sacando situaciones para que los medios o que la prensa tuviera. Y que fuera golpeador. O situaciones de ese tipo. Más sin embargo, quedó muy claro que todo lo que se mencionaba tenía fundamentación. Gustara o no gustara. Claras las cosas, claro. No por... hay que tener muy claro, el síndico es independiente de la administración. Es un problema muy fuerte que también lo hemos tenido todos los síndicos. La cuestión presupuestal es muy limitada para nuestro trabajo, ¿sí? Porque se da en situaciones también, en este caso, raquíticas, ¿sí? El equipo, pues, el municipio es muy grande para nuestra función, claro. Más sin embargo, pues el plan de trabajo que se tiene que hacer y las situaciones que se dan deben de ser, en ese sentido, muy profesionales. Y usted, don Felipe Conríquez Baeza, alcalde, ¿qué tal fue la relación y el trabajo? Fue buena la relación, como indica el señor contador Juan Cinco. Son muy independientes la una y la otra actividad. En el caso mío, pues era más, ¿qué les dijera? La relación era más fácil, era más abierta, porque somos personas que nos conocíamos pues de toda la vida. Sin embargo, él fue sumamente respetuoso pues de la actividad del síndico. Tuvimos que ser muy cuidadosos en lo que menciona el señor Cinco Zamarrón, del manejo presupuestal. Cuando andábamos cuando andaba en campaña, siempre la pregunta que se hacía era doble. Uno, que yo iba a ser tapadera porque éramos del mismo partido, del señor presidente municipal. ¿Cuál era la respuesta que yo daba a ese cuestionamiento? Bueno, pues si usted en un momento dado tiene el temor de que yo vaya a ser tapadera, pues vote por otro señor, pues tan sencillo como eso, vote por Reyes Baeza Terrazas para presidente municipal y vote por el maestro Antonio Becerra Gaitán para la sindicatura. ¿Fue su rival? Fue mi adversario. Sí. No me acordaba de eso. Y el señor Villaverde fue por parte de Acción Nacional. Desde luego que yo decía,
por una persona en vez de la otra, pues en vista de que pues, Sí, veíamos diferentes, que llevábamos diferentes carreras, pues Claro. cada uno de los que había como 7 candidatos a la sindicatura. Órale. Enseguida, la siguiente cuestionamiento o inquietud de la comunidad era que íbamos a engrosar las filas de la burocracia. El ofrecimiento que hice era de que llegando, pues en un momento dado, y si el voto me favorecía, pues íbamos a hacer una revisión junto con la administración municipal de las estructuras. Normalmente, qué sé yo, la tesorería municipal, oficialía mayor, tenían en sus áreas de trabajo ciertas cuestiones, ciertas personas que estaban dedicadas a las actividades de revisar. Entonces quedamos de acuerdo con el presidente municipal de que me iban a facilitar a mí, a todas estas personas, de suerte tal que lo único que entró de adicional fue el síndico y la secretaria del síndico. Todos los demás colaboradores eran puras personas que estaban ya dentro de la administración municipal, que se entregaba por parte del doctor Gustavo Ramos Becerra. Entonces que simple y sencillamente le decía, vamos a ver, vamos a empezar a trabajar, y si nos hallamos, pues por ahí nos vamos. Y por ahí. Y por ahí nos fuimos. Les hablo que en aquel entonces, pues era la oficina de la sindicatura con su secretaria, y una persona que nos ayudaba para llevar y traer papeles, eran 4 auditores y una persona que coordinaba los trabajos. Eran 5 los que estaban allá. En la parte final, vimos la necesidad en un momento dado de fortalecer un poquito, sobre todo con un abogado, para que nos revisara todo el aspecto de las licitaciones de obra pública y las licitaciones de adquisición de bienes y servicios, contratación de servicios, para ver que en un momento dado se quedaran perfectamente integradas todas y cada una de las licitaciones de los 3 años. Okay. Entonces, con el personal que teníamos, pues no era materialmente posible el que pudiéramos nosotros atender ello. Se le planteó al señor presidente municipal y por 5 o 6 meses se contrataron los servicios de una persona de abogado para que nos ayudara a poner al corriente eso y poder entregar la sindicatura, creemos nosotros que de buena manera. Claro. ¿Regresamos contigo, Fabi? Bueno, una pregunta para ambos. Hace aproximadamente, unos meses la Coparmex emitió un posicionamiento en el sentido de que la sindicatura debería desaparecer de los municipios, toda vez que, ya había otras figuras que hacían las veces de lo que hace el síndico, ¿no? Auditoría Superior del Estado, la Comisión de Fiscalización del Congreso, la Comisión de Regidores. ¿No debe desaparecer? ¿Por qué no? Ay, se voltean a ver. Muy feo. Para los 12 y uno y luego... Sí, yo creo que la función de síndico, como lo mencionó al principio Luis Rubén, es una función que desde el principio, cuando nosotros nos tocó hacer la campaña, teníamos que definirle a la gente para qué servía y qué era. Mucha de la gente no entendía lo que es, ni entendía para qué puede servir un síndico en el municipio. Yo creo que la figura se ha posicionado cada vez más. Yo creo que la misma contabilidad ha evolucionado, tanto que ahora pues va a cambiar la contabilidad gubernamental bastante, en el sentido de que de la situación que comentaba yo hace un momento, en eficiencia y eficacia de lo que es el gasto. Entonces, algo muy importante que la sindicatura ofrece es observar las situaciones al momento y no históricamente como efectúa o como lo hacen las demás revisiones. Que eso es una diferencia importante que nuestro público debe entenderla. El síndico es al momento que está sucediendo. Yo detecté esta irregularidad, hay que subsanarla. La Auditoría Superior del Estado, por decir alguna otra instancia, es a posteriori, ¿no? Claro. Y yo creo que eso debe ser un compromiso del mismo presidente municipal en turno, ¿verdad? Porque el municipio es una institución grande, es una son áreas muy distintas, hay muchos descentralizados que ya en este caso cada uno tiene una administración en la que pues difícilmente el presidente puede estar revisando a cada una de ellas o viendo la eficiencia y la eficacia de sus funcionarios. Claro. Lógicamente, de su mismo gabinete es difícil que esté constantemente él revisando o estando presente en los actos importantes o yo sé que se genera en base a una confianza las posiciones que otorga el presidente municipal. Más sin embargo, yo creo que la confianza se tiene, pero muchas veces el perfil y la experiencia, 3 años en una administración municipal
para los que lo hemos vivido es muy corto. Sí, claro. Entonces, hay gente que inicia en esos 3 años y en esos 3 años se aprende, pero muchas veces no se termina de aprender en los 3 años. Entonces yo creo que sí, se necesita figuras que estén revisando constantemente. Había una propuesta en la administración pasada, como lo existe en Ciudad Juárez, la famosa Contraloría, que también hace un poquito de estas funciones, ¿verdad? Sin embargo, Chihuahua no la tiene, y yo creo que la sindicatura debe hacer esa función y debe de estar revisando al tiempo y al momento, aparte de las funciones que constantemente se están generando, por ejemplo la del abogado, que comentaba don Felipe, de estar revisando las licitaciones, todas las, en este caso también lo que es patrimoniales, lo que es movimientos patrimoniales del municipio. Es muy importante tener un ingeniero ahí que esté revisando también avances de obra, licitaciones de obra pública, revisando las características de la calidad de la obra, etcétera. Y yo creo que eso es muy importante, que lo haga la sindicatura y que en su momento se hagan las correcciones, no después cuando pues ya... Que no lo vas, que por lo menos al momento no lo van a hacer los otros entes. Así es, ya después de un año que se observen que pues las situaciones no que estuvo mal hecho el puente, cuando ya se cayó, pues ya que sirve. Claro, así es. Don Felipe. Creo que el señor Cinco Zamarrón acaba de apuntar la diferencia esencial, la oportunidad con la que cada una de las instancias fiscalizadoras interviene. El síndico en ese momento, al momento en que se están realizando los acontecimientos, tiene presencia la sindicatura. Todas las demás instancias, llámese Auditoría Superior del Estado, llámese Auditoría Superior de la Federación, llámese la Contraloría del Estado, ¿verdad? La presencia que ellos tienen es ya a todo lo pasado, ¿verdad? Ya cuando las cosas ya pasaron y simple y sencillamente ya no tiene el efecto pues que en un momento dado pudiera esperarse, como sería en el caso de la presencia del síndico. Claro, claro. Bueno, es importante estas definiciones para que usted conozca ahora a los síndicos en funciones. Cabe mencionar que los síndicos del PRI que han ocupado esta oficina, don Felipe Terrazas, Juan Cinco, Liliana Álvarez y Minerva Castillo, y luego ya después su suplente Quique Valles, de los 5, 4 son egresados o al menos maestros de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Quique ahí fue el pretito en el arroz. Pero nosotros vamos a un corte, Fabiola, y regresamos y recordamos el teléfono en cabina 432-3006, 432-3006. Regresamos en un momentito.